Hola a todos, en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es un poquito cómo está el mercado eléctrico español, que estamos batiendo cada día los récords en la tarifa del precio de la luz, cómo se fijan los precios y qué medidas correctoras se están tomando para intentar contrarrestar esta situación. ¿Vale? La cosa empieza en 1998, cuando se liberaliza el mercado eléctrico español, y en 2007 se integra con el sistema eléctrico portugués, formando el mercado ibérico de la electricidad, el MIBE, que a su vez forma parte del mercado interior de la energía de la Unión Europea. Es decir, que estamos, como desde hace muchos años, ya sabéis, todos sujetos un poco a lo que es la normativa europea, ¿vale? En todos los aspectos sociales y económicos. ¿Qué podemos decir de cómo se gestiona en España? Pues que la entidad que se llama Red Eléctrica de España se encarga de garantizar el funcionamiento del sistema y la gestión técnica de la red, y que la entidad, una entidad que se llama Operador del Mercado Ibérico Español, OMIE, es la que se encarga de gestionar el mercado mayorista de la energía, que es donde se forman los famosos precios que estamos todos los días oyendo en las noticias, en el mercado diario y luego también en el mercado intradiario de subastas o en el mercado intradiario continuo, que son ya mercados a posteriori. Vamos a ver sobre todo el mercado diario. ¿Qué podemos decir del mercado diario? ¿Cómo se forman los precios? Se utiliza un algoritmo denominado Eufemia, que lo que hace es casar los precios que todos los oferentes y todos los demandantes del mercado presentan cada día anterior al día de estudio o de análisis. ¿De acuerdo? Esto se hace conjuntamente con el resto de mercados europeos acoplados. ¿Por qué se hace esto así? ¿Por qué estamos todos acoplados nosotros concretamente con el mercado del centro-norte de Europa? Porque de esta manera garantizamos la seguridad y la continuidad en el suministro eléctrico y aumentamos la competitividad entre todos los agentes europeos. ¿Vale? De todos modos, no estamos liberalizados, el mercado no está completamente liberalizado porque existe una tarifa regulada, una tarifa del mercado regulado, que es la famosa PVPC, que es la que está sufriendo todos estos días estos vaivenes en los precios y es la que oscila. Pero es una tarifa regulada que está, digamos, supervisada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esta es la que garantiza el suministro a pequeños usuarios, a la mayoría de consumidores domésticos que tienen una potencia contratada de menos de 10 kilovatios y que cuenta con estos famosos 3 periodos de punta, llano y valle, que es los que han salido últimamente en las noticias. La tarifa de mercado libre es una tarifa que libremente la escogen las empresas y se ponen de acuerdo con el usuario que la quiere utilizar. ¿Cuándo es mejor utilizar una u otra? Pues hombre, esto ya depende de cada uno de qué tipo de consumo necesite. Normalmente, si eres un pequeño consumidor, lo que te va a beneficiar es la tarifa PVPC. Pero si eres un consumidor que tienes una gran demanda o que puedes negociar de alguna manera descuentos o algún tipo de rappel de compras, pues a lo mejor puedes optar a que te sea más rentable una tarifa del mercado libre. Pero esto es definitivamente difícil de definir con seguridad, porque depende de cada usuario. ¿Qué podemos decir de lo que es el mercado, cómo se define el precio en ese famoso mercado diario? Pues cada día anterior a la entrega de electricidad se realiza esta casación de precios a través del sistema Eufemia, en el que los oferentes y los demandantes definen para cada hora, en el caso de los oferentes, el precio al que están dispuestos a vender su electricidad, y los demandantes definen el precio al que están dispuestos a comprar la electricidad, es decir, su disposición a comprar. El sistema Eufemia los ordena de mayor a menor. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver primero cuáles son los famosos oferentes y cuáles son los famosos demandantes. Los demandantes son básicamente los comercializadores, en gran medida, que son todas las empresas con las que nosotros contratamos y pagamos el suministro eléctrico, algunos consumidores finales, luego exportadores, traders y otros intermediarios. ¿Quiénes son los oferentes? Los oferentes son los generadores de energía, es decir, nuestras centrales nucleares, centrales hidráulicas fluyentes, energías renovables, que estas son las famosas eólica y solar, centrales hidráulicas regulables y centrales térmicas de ciclo combinado y carbón, las famosas termoeléctricas. Aquí vamos a ver el papel de cada una porque es importantísimo a la hora de ver cómo influyen en el precio final. Importadores, traders y otros intermediarios también están por aquí en el mercado influyendo en la casación de precios. Nuestros famosos oferentes. Cuando los generadores presentan
su disposición de venta, sus precios de venta para cada hora de cada día. En este caso tenemos unos concretamente que son los centrales nucleares, hidráulicas fluyentes y renovables, que están en el tramo más bajo de los precios, es decir, son los que ofrecen a un precio más bajo. Las centrales nucleares incluso ofrecen a 0 euros, no es el precio al que lo venden, no lo venden a 0 euros el megavatio hora, pero su precio de salida es ese, porque luego ya se definirá el precio final, pero dados sus costes de producción, sus costes de arranque y de cierre, no puedes encender y arrancar una central nuclear como el que enciende y arranca un motor de un coche. Dados sus costes, sus estructuras de costes, lo ponen esos precios tan bajos porque se quieren garantizar que toda la energía que producen la vendan. Parecido les ocurre a las centrales hidráulicas fluyentes, pero no por los costes de arranque o cierre, sino sencillamente porque tienen un coste de oportunidad muy bajo. Eso permite que puedan ofrecer unas tarifas muy bajitas. Y las energías renovables, la solar y eólica, al tener unos costes variables tan bajitos, también se pueden permitir estar en el tramo bajito de la curva de oferta. Ofrecen unos precios muy bajitos. ¿Quiénes son los que encarecen la factura final? Pues las centrales hidráulicas regulables y las centrales térmicas de ciclo combinado y carbón. Es decir, son estas que usan las termoeléctricas, las que usan el petróleo, las que dependen del gas y del carbón para producir electricidad. Son termoeléctricas. Entonces, esas materias primas que utilizan ellos son caras, están sufriendo procesos de subida de precio continuo, y entonces lo que ocurre es que al precio final, como el mercado es marginalista, es decir, se fija el precio por la última unidad vendida, son los que encarecen el precio. Vamos a verlo. Los demandantes. ¿Cómo fijan el precio los demandantes? Las comercializadoras establecen un precio alto. No es que lo compren a ese precio, lo van a comprar al precio final que se define en el mercado, pero se garantizan de esta manera comprar todo el suministro eléctrico y poder suministrar a sus consumidores finales, a sus clientes. El resto de consumidores, exportadores y traders, dependiendo de la dependencia energética que tengan, ofrecerán un precio u otro para poder participar y comprar más económico. ¿Qué es lo que ocurre cuando se casa la oferta y la demanda? Pues lo que decíamos, el último precio, en el punto de intersección se define el precio del mercado. Es decir, que todos aquellos oferentes que ofrecían a un precio inferior se van a garantizar que venden. Y todos aquellos consumidores que estaban dispuestos a pagar más precio por la energía, compran. De tal manera que esta es la cantidad que se suministra en el mercado. ¿Cuál es el hueco térmico? Aquí hay que definir muy bien este concepto. El hueco térmico es la parte de la demanda que queda cubierta por las tecnologías, que no queda cubierta por las tecnologías nuclear y renovables no gestionables, es decir, las que eran más baratitas. Si os acordáis, las tres que decíamos antes, las tenemos aquí. La nuclear, hidráulica fluyente y hidráulica renovable son las que pertenecían a este tramo más bajo de la curva de oferta, de manera que sus costes de producción eran menores y podían presentar precios finales más baratitos de venta. ¿Qué ocurre? Y esto es un número aproximado porque cada año varía y se está tendiendo a aumentar la proporción de las energías, de las que son generadores más económicos, es aproximada al 20-80, es decir, que el 80% de la demanda se suple por aquellos generadores de energía más caros. Este es el problema del hueco térmico, ¿vale? Esto es el problema que se plantea aquí, que todavía hay un porcentaje muy elevado de la demanda que se suple por este tipo de generadores. ¿Cómo se puede solucionar? Pues aquí hay distintas opciones. Bueno, hay que también aclarar que el precio final de este mercado no es incluso el que llega al consumidor final. Es decir, este precio supone, y también es un valor aproximado, es el 35% de la factura final. ¿De qué depende la factura final? La factura final depende de la energía contratada del consumidor y el consumo, por supuesto, de los costes regulados o peajes, que son los costes derivados del transporte y la distribución, que también es una parte muy cara de la factura eléctrica, y de los impuestos, por supuesto, como el IVA o el impuesto especial a la electricidad. O sea que ya vemos que se encarece todavía más y en un porcentaje nada desdeñable la factura final. Esto será otra vía para intentar aminorar el precio final de la energía. Entonces, vamos a empezar qué medidas se pueden tomar. Vamos a ver, desde el punto de vista de la demanda,
Lo mejor que se puede hacer, ya que la sociedad está imbuida en un proceso en el que se está sustituyendo y está abandonándose el uso de combustibles fósiles por energías renovables, con un impacto ambiental mucho menor, en este sentido, el incremento de la demanda eléctrica previsible que va a haber, dicho de una manera, por ejemplo, muy sencilla, cuando se terminen de usar el combustible, cuando se dejen de usar combustible fósil y se pasen a usar coches eléctricos, la demanda va a aumentar. Esto va a presionar al alza los precios, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos contrarrestar la previsible demanda al alza de energía eléctrica que se está dando en la sociedad? La mejor manera es con un uso racional de la energía, es decir, no derrochar. Esto hará un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda y presionará a los precios a la baja y a un consumo más racional a una cantidad más pequeña. De todos modos, esto solo estas medidas dependen de cada uno de nosotros, de que cada uno de nosotros utilice la energía eléctrica de una manera racional. ¿Cómo podemos afectar también al precio de la energía eléctrica desde el punto de vista de la oferta? Pues vamos a ver, tradicionalmente en economía los incrementos en la cantidad de oferentes se traducen en un aumento de la cantidad ofertada y una disminución de los precios. Pero en este caso es necesario que este incremento de los oferentes sea de una manera determinada, sea un incremento de los oferentes que pueden dar un precio más económico, un precio final que tengan unos costes de producción más económicos, es decir, las famosas nucleares y renovables y las no gestionables. Entonces, es verdad que las nucleares han tenido ahora mismo una aceptación social diferente, tienen un impacto ambiental bastante elevado, pero también hablamos desde el punto de vista de bajar el precio, ofrecen el precio muy barato. Entonces, bueno, habría que valorar el impacto ambiental que tienen, cosa que no tienen, por ejemplo, las energías renovables, que los estudios que están hechos hasta ahora tienen un impacto ambiental mucho menor y tienen en ese sentido unos precios también bastante bajos. Así que bueno, pues básicamente lo que quiero transmitir aquí es que hay que ir desplazando el uso de todos estos generadores de energía que son relativamente más caros por unos más baratos. O sea, no vale incrementar la oferta, digamos, por termoeléctricas. De esa manera no solucionaríamos el problema. De hecho, el objetivo de la Unión Europea era alcanzar una proporción de al menos un 35% en el año 2030 de energías de origen renovable. Ya veremos si se consigue. Estamos en 2021, ya veremos lo que ocurre. Yo aquí he puesto incluso un porcentaje de Disney, 50-50. Bueno, pues ya veremos qué ocurre. Por último, que estas son las medidas un poco más inmediatas, más del corto plazo, son las medidas que se han tomado sobre los precios, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer medidas de política económica reguladoras de precios? Hay que aclarar que la Unión Europea no permite la regulación de precios en el mercado en el sentido de que no se podría fijar un precio máximo por ley, porque está el mercado liberalizado, o sea, no se puede poner un precio máximo, pero el gobierno sí puede influir en la parte del precio que perciben los usuarios, se altera la parte fija y la parte variable que sí depende de él, es decir, los peajes y los cargos que hemos comentado antes, que los regula el gobierno a través de la ley, y dentro de la parte variable, es decir, los impuestos, es decir, entre otros conceptos, ¿vale? Estos dos conceptos sí los pueden variar y es lo que estamos viendo últimamente, que son medidas en las que se ha bajado el IVA, también es verdad que es una bajada temporal, y también es verdad que también se ha hablado en las noticias de disminuir los tipos de beneficios que pueden obtener las empresas en este mercado. Ya veremos qué alcance tienen, si son medidas fijas o temporales, como se prevé que sean, para mejorar un poco el precio a corto plazo. Pero bueno, en fin, vemos que el problema es complejo, vemos que las tres opciones, las dos primeras no son inmediatas, las medidas de demanda y el uso racional de la energía dependen de todos nosotros, pero tampoco es un efecto inmediato. Sí que es verdad que es muy positivo para todo, para lo que es el conjunto de la economía y de lo que es el medio ambiente. Las medidas de política económica que influyen sobre la oferta también es un proceso que no es inmediato, porque el cambiar el sistema de producción de energía es algo que se hace poco a poco. Es cierto que va en proceso, se están desplazando este tipo de energías y cada vez se apuestan más por las renovables. Así que bueno, pues también es poco a poco. Y bueno, ya por último, lo que hemos comentado de las medidas de política económica reguladoras que tocan un poco los precios, ¿vale? Las medidas en la medida en que el gobierno decida tocar
esos precios sin que contradiga la normativa europea, pues bien estará y bienvenido será, porque es una medida muy inmediata y muy rápida. Así que bueno, en fin, esto es un poco la idea que os quería transmitir, espero que os haya sido útil. Ya veis que es bastante complicado y se pueden decir muchas cosas todavía al respecto. Pero bueno, espero que os haya ayudado a comprender un poquillo más el panorama. Un saludo y hasta el próximo vídeo.